¿Cómo están, señores estudiantes? Eh, el día de hoy vamos a revisar cómo realizar el proceso de instalación de un CentOS 7 en una máquina virtual. Como requisitos indispensables, ustedes deben de tener instalado previamente en sus equipos de cómputo VirtualBox, que es la herramienta de virtualización que yo voy a utilizar. ¿Sí? Para descargar VirtualBox deben de dirigirse a la siguiente página, virtualbox.org. Y aquí en la sección de Downloads van a poder descargar la versión para su sistema operativo. Aquí hay algunos paquetes adicionales y aquí es donde ustedes van a poder descargar la versión más actualizada o alguna otra versión antigua. Aquí van a poder escoger si desean descargar para Windows, si desean descargar para Mac, si desean descargar para Solaris o para Linux. Aquí están todos los instaladores para la familia de sistemas operativos Linux. Posteriormente a eso, ustedes van a ejecutar el programa. Como yo tengo Windows, yo voy a hacer la instalación de el ejecutable para Windows. ¿Sí? Me va a aparecer esta ventanita que va a decir preparar la instalación y me va a aparecer el instalador. ¿Sí? Esta ventana que es el asistente de instalación. Aquí yo simplemente voy a presionar siguiente, 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 siguiente y finalizar. Como yo ya tengo una versión de VirtualBox, yo simplemente voy a cancelar este proceso de instalación. Me va a decir, ¿deseas cancelar? Sí. Finalizar. Yo ya tengo VirtualBox instalado en mi equipo de cómputo, por eso no es necesario que yo vuelva a instalar esta herramienta. Adicional a VirtualBox, ustedes también ya deben de haberse descargado eh, el CentOS. Yo les había compartido el enlace de donde podían ustedes descargar la versión de CentOS 7. Este servidor Mirror, el servidor espejo para descarga de sistemas operativos, de aplicaciones, pertenece al grupo Cedia. Entonces aquí van a poder encontrar, además de CentOS Debian, Delphi, otras herramientas como Hyperfire, otros sistemas operativos como Fedora, Kali Linux, ¿sí? Incluso el LibreOffice también lo pueden descargar directamente de aquí. La mayoría de estos programas, bueno, todos estos programas, sistemas operativos son totalmente gratuitos, son open source, no necesitan licencia. Ustedes se van a ir al repositorio de CentOS y en CentOS se van a ir a la versión 7, van a buscar los ISOs y van a descargar esta que está aquí, ¿sí? Van a descargar la que dice Minimal ISO. Esta que está aquí. Una vez que ustedes descarguen, como en mi caso que yo ya la tengo descargada, les va a aparecer un archivo como el que está acá. Bien, ahora sí, me voy a ir a mi VirtualBox
Y en mi VirtualBox voy a crear una nueva máquina virtual. Yo le voy a poner como nombre segundo Temec B. El sistema operativo que le voy a instalar va a ser Linux. Va a ser un CentOS. Voy a ponerle Red Hat de 64. Recuerden que CentOS es muy parecido, fuera muy parecido a Red Hat. Estas versiones de CentOS 7 y CentOS 8 todavía tienen bastante código fuente de Red Hat. Y aquí simplemente voy a presionar Next. Aquí me va a pedir el tamaño de la memoria RAM. Aquí yo les había indicado que deben de especificar 4096, que significa 4 gigabytes de RAM. 4096 megabytes son 4 gigabytes de RAM. Es importante que tenga esta cantidad de memoria RAM porque es lo mínimo de memoria con lo que puede trabajar un servidor Moodle, un entorno virtual de aprendizaje. Le voy a dar en Next. Me dice la siguiente ventana, disco duro. Aquí debo de seleccionar yo el disco duro que voy a crear. Yo voy a decir que voy a crear un nuevo disco duro. Aquí yo puedo trabajar con alguno de estos otros formatos. ¿Sí? De momento yo no me voy a detener a escoger ninguno en específico, sino que simplemente voy a seleccionar el que me viene por defecto y voy a dar en Next. Aquí donde dice reservado dinámicamente, yo le voy a indicar un tamaño fijo. Next. Aquí me va a decir de cuánto es el tamaño. Yo voy a trabajar con 40 gigabytes. No necesito más, 40 gigabytes. Es un laboratorio, no es un servidor de producción, sí, es un taller. No voy a poner otra cantidad demasiado grande, 100 gigabytes, 200 gigabytes, sí. De momento solo voy a poner 40 gigabytes. Y voy a presionar en crear. Entonces, 4 gigabytes de memoria RAM, 40 gigabytes de disco duro. Va a proceder a crearse la máquina virtual, las configuraciones que yo he seleccionado. Esto puede tardar un par de minutos. Simplemente debo de esperar. Estoy de regreso. Posiblemente se tardó entre 10 minutos a 15 minutos en configurarse mi máquina virtual. Y aquí yo tengo otras máquinas virtuales, pero vamos a prestar atención a la que acabo de crear, que es donde vamos a hacer la instalación de Moodle. Voy a dar en iniciar. Me va a aparecer la siguiente ventana.
Ahí. En esta ventana me dice que debo de seleccionar una unidad de disco duro, que debo de buscar en dónde está mi CentOS. Si a mí no me aparece aquí mi CentOS, yo me voy a añadir. Y en añadir, como yo lo tengo en descargas, yo voy a ir a descargas, acá, y voy a seleccionar CentOS, ¿sí? Entonces cuando me aparezca CentOS, lo voy a seleccionar y voy a presionar aquí el botón seleccionar. Y luego voy a presionar iniciar. Ahora sí, voy a mover esto a la otra pantalla para continuar con instalación. Aquí voy a seleccionar instalar CentOS con las direccionales, con las teclas direccionales del teclado. Voy a subir o bajar. Debo de percatarme que las letras eh, que dicen, o la opción que dice instalar, install CentOS 7 estén en blanco. Eso quiere decir que están seleccionados. Aquí va a mostrar un mensaje que indica que va a capturar el cursor. No hay problema, ¿sí? Voy a presionar Enter. Si quiero que el cursor vuelva a mi pantalla, simplemente presiono Control y doy clic. El control que está del lado derecho, no el que está del lado izquierdo del teclado. Bien, me aparece la ventana de instalación. El primer paso que yo voy a hacer va a ser seleccionar el idioma, español. Digo, aquí está, español. Lo selecciono, aquí me dice español de dónde, de España, de Venezuela, de Uruguay, de Panamá. Selecciono Ecuador, ¿sí? Y le doy continuar. Aquí hay algunas opciones. Por ejemplo, cada uno está habilitado. Si quiero lo dejo habilitado, si no lo puedo deshabilitar. No hay problema. Lo puedo inhabilitar. Veo que ya está habilitado el teclado, está habilitada la fecha, el soporte de idioma, el origen, el software, eh, la red. Veamos cómo está la red. Desconectado, conectado. Ok, está conectado. En el momento lo voy a dejar así, lo voy a poner en listo. Yo puedo visualizar la configuración de red de mi máquina virtual aquí en la parte superior donde dice configuración, donde dice red. De momento está utilizando una NAT. Esto yo lo puedo cambiar
Aquí lo voy a poner como adaptador puente. Voy a ponerlo como adaptador puente, no como NAT, para que de esta manera el internet que llega a mi máquina física se comparta con mi máquina virtual. Bien, luego me dice medios locales y destino de instalación. Aquí en destino de instalación me va a aparecer solo el disco duro que yo he creado, el de 40 gigabytes. Y luego me voy a ir a, no necesito cifrar datos, no necesito aplicar ninguna configuración más. Me voy a listo, veamos si está, ok, si está. Ok, aquí, donde dice otras particiones de almacenamiento particionado, configurar el particionado automáticamente, voy a poner aquí en, voy a configurar las particiones y doy en listo. Ahora sí, aquí en esta pantalla yo voy a tener que ir creando una a una las particiones que yo voy a necesitar para mi servidor. ¿Por qué se hace este particionado? No se hace un particionado de manera automática para que de esta manera yo pueda tener una optimización mucho más grande de los recursos, en este caso de mi disco duro. Es decir, que yo pueda definir cuánto es la capacidad de almacenamiento que va a tener cada una de mis particiones de acuerdo a la funcionalidad o la función que va a cumplir mi servidor. Como mi servidor va a ser para un entorno virtual de aprendizaje, lo recomendable es eh, tener una mayor cantidad de gigabytes en la partición var. Entonces voy a empezar a crear mis particiones presionando aquí el botón más. La primera partición que yo voy a crear va a ser la partición boot. La partición boot va a tener 512 megabytes. Ahí está, 512 megabytes. ¿Sí? Eh, Aquí lo puso como 488, pero sí, no hay problema. Dejémoslos ahí. ¿Sí? Vamos con la siguiente partición. La siguiente partición va a ser temp. Vamos a crear una partición que se llame temp, que también va a tener 512. 512 megabytes. Ni siquiera son gigabytes, son megabytes. ¿Sí? La partición boot es la que va a permitir ejecutar el arranque de mi disco y de mi sistema. La partición temp es donde se guardan archivos temporales. Por lo tanto, aquí yo no necesito tener bastante eh, espacio de disco. No necesito utilizar demasiado espacio de disco. La siguiente partición va a ser la partición principal, la partición raíz.
En la partición raíz voy a dejar, podría ser entre 4 GB, ¿sí? Entre 2 y 4 GB. Voy a ver cuánto pesa el instalador de Moodle. Que me voy a download. ¿Cuánto pesa el instalador de Moodle? Voy a descargarlo a ver qué tal. Aquí está. No pesa mucho, pesa poco, la verdad. Bien, todavía no lo voy a descargar. Regreso acá. Y aquí voy a poner en raíz 2 GB. Añadir punto de montaje. Ok, ahí están los 2 GB en raíz. Voy a añadir eh, la partición home también. Voy a decir que también va a tener 2 GB. En la partición home es donde se van a ir creando las carpetitas de los usuarios que van a poder acceder al sistema, los perfiles de usuarios que van a poder acceder al sistema. Donde cada uno de los usuarios va a tener obviamente sus documentos, sus imágenes, sus archivos. En un servidor no suelen haber 10, 20, 30 usuarios. Por lo general suele estar el usuario root y uno que otro usuario de soporte o de técnicos, quienes son los que administran el servidor como tal y quienes van a acceder. Sí, por lo tanto tampoco necesito yo bastante disco duro para home. Lo mismo para la partición raíz. Bien, otra partición que yo necesito es la memoria swap. Aquí se recomienda que la memoria swap mínimo sea de 2 GB. Ok. Lo siguiente va a ser la partición var. Y la partición var va a tener lo que sobra, ¿sí?, de espacio en el disco. Aquí le voy a poner 34 para que me tome todo lo de que sobra. Y aquí me va a decir, bueno, solo toma 31. Vamos a eliminarlo. Lo elimino con el menos. Y lo voy aquí a no agregar. Var. Y voy a poner 23 GB. A ver si lo toma todo. O simplemente no pongo nada y añadir montaje. Ya, ok. Ahí me ha tomado, parece, el espacio restante. Y voy a dar en listo. ¿Por qué necesito que var tenga bastante espacio? Ustedes se dan cuenta, de los 40 GB, casi 34 están asignados solo a var. Porque en var es donde va a estar almacenado los archivos de Moodle, el servidor Apache y también la base de datos.
Entonces voy a presionar listo. Me va a decir destruir y crear estas particiones, sí, aplicar cambios. Bien, luego de que he hecho el particionado, simplemente presiono empezar instalación. Aquí me va a pedir crear un usuario root y una contraseña. La contraseña del usuario root va a ser Tor, o sea, root al revés, ¿sí? Va a ser Tor. No se recomienda utilizar estas contraseñas, de hecho aquí me dice insuficiente, porque son muy simples. Entonces voy a poner root al revés con la T mayúscula 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me dice que está débil. De nuevo, root al revés, o sea, Tor, la T mayúscula 1, 2, 3, 4, 5. Pero ya me acepta esa contraseña. Y luego me voy a listo. He creado la contraseña del usuario root. Me dice, la contraseña proporcionada es muy débil. De alguna manera en la contraseña se lee el nombre del usuario. Ok, ya no me permite ingresar esa contraseña. Entonces como contraseña voy a poner con mayúscula tmec 1, 2, 3, 4, 5. Me dice que la contraseña ya es robusta. tmec solo la T mayúscula 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ahora sí me la acepta. Voy a presionar listo. He creado el usuario root. Como verán, aquí ya se están instalando algunos paquetes del sistema operativo. Y luego me dice aquí crear eh, creación de usuario. Ya esta tampoco me aparece en alerta, ¿sí? Si yo así lo deseo, puedo crear aquí otro usuario, aparte del usuario root. Ya vamos a ver eh, más adelante si creamos un usuario, aparte del usuario root. De momento con la contraseña del usuario root es suficiente, ya no me envía ningún bloqueo, ninguna alerta. Miren, aquí me dice, se han instalado 276 de 301 paquetes. Así que hay que esperar todavía que se instalen todos.
Se están llevando todavía tareas de post-instalación del sistema operativo. Esto igual puede tardar varios minutos. Ok, ya completado la instalación y configuración de CentOS, presiono el botón reiniciar. Si no se asusten por los fails y por los mensajitos que ven en pantalla.
Ok, ahí se inició y se está iniciando CentOS. Ahí está CentOS. Y me dice el localhost login. Sí, el usuario de mi CentOS siempre va a ser root, porque no he configurado otro usuario. Solo establecí mi usuario root. Y la clave era tmec con la T mayúscula 1, 2, 3, 4, 5. Presiono Enter. Listo. Ya he ingresado con el usuario root. Clear para limpiar pantalla. ls para mostrar el contenido de la carpeta. ¿Sí? Esos son comandos de Linux. Otro comando df-h para mostrar las particiones de mi sistema. Y ahí están las particiones que yo he creado. Se han adicionado algunas otras, sí, propios de la instalación del CentOS. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, que está la partición var, la partición tmp. Aquí están. Comp, boot, ¿sí? La partición raíz. Ok. Si yo escribo host name, me aparece el nombre del equipo. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi siguiente paso va a consistir en realizar algunos cambios con respecto a cómo se guardan eh, ciertos registros internos del sistema. Entonces, eh, yo voy a hacer unos cambios, ¿sí? Dentro del sistema operativo de Linux, ¿sí? Cambios a nivel de seguridad. Linux suele guardar ciertos registros en en su memoria, y nosotros, para no consumir más memoria, nosotros lo que vamos a hacer es a cambiar esas configuraciones que vienen por defecto dentro de Linux, que permiten de guardar como un histórico de algunos cambios en torno al gestor de archivos que propiamente tiene Linux. Entonces, eh, para eso, yo voy a verificar el archivo que se encuentra en etc fstab, ¿sí? Yo puedo poner un ls para que me autocomplete el nombre del archivo, o para que me lo busque y miren, ahí está, ¿sí? Ahora yo voy a borrar el ls y voy a utilizar el comando bit. El comando bit me va a permitir editar un archivo de configuración de Linux. Existen otras opciones como bin o como nano, ¿sí? El más antiguito es bit. Presiono el bit y me va a abrir el archivo de configuración. Y aquí ustedes se podrán dar cuenta que cada partición
tiene su propia configuración, por así decirlo, de los registros que van a ir guardando, ¿sí? Entonces, desde la partición raíz, yo voy a empezar a agregar aquí algunos comandos para no guardar, por ejemplo, el histórico, ¿sí? No quiero que mi sistema se tarde más por almacenar información, yo qué sé, con respecto a algún cambio, ¿sí? Eso por lo general ya se suele guardar en los logs propiamente de algún servicio. Entonces para eso utilizo no a time. No a time eh, no se va a encargar de actualizar esa información, ¿no? También voy a decir que en esta partición, en la partición home, eh, no se vaya a ejecutar nada automáticamente o no se ejecute ningún archivo binario. Eh, Voy a bloquear también el SUID y también que no vaya a aplicar alguna regla adicional especial. Eso para el tema de home. En boot voy a ingresar los mismos comandos. No assign, no exec, no usid, no dev. Si se van abajo las líneas, no importa, no las muevan. Puede ser que no terminen de escribir todos los comandos en una línea y se tengan que mover y se vean de esta manera como desordenados. No traten de modificarlos o arreglarlos y déjenlos. No assign, no exec, no exec, no usid, no dev. Voy a quitar este espacio, que también, no assign, no exec. Aquí en vez de punto va una coma. Verifiquen que no se vaya un punto en vez de una coma. No su y no dev. Ok, eso aplico en tem, eso aplico en var y en swap no voy a aplicar nada de eso. En la partición raíz simplemente voy a aplicar default y no assign. Nada más. En boot voy a aplicar no assign, no exec, no suid y no dev.
Nuevamente cuando haya hecho todos los cambios, voy a presionar Escape, la tecla Escape. Voy a presionar el Shift para obtener dos puntos y luego escribo WQ y presiono Enter. Entonces, de esa manera, el archivo que yo he modificado se va a guardar. Estos comandos van a hacer que mi CentOS funcione de manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Son comandos que lo que permiten es eh, eliminar ciertos procesos o detener ciertos procesos que tiene por defecto CentOS y que ocupan también este cierto espacio de memoria. Entonces, de esa manera, nuestro CentOS se va a agilizar o va a ser un poquito más rápido. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer ya es borrar la pantalla con Clear, eh, una última revisión, no assign, no accept, nos UID, no def, está todo correcto, voy a limpiar. Y lo siguiente que yo voy a buscar va a ser un archivo que está también en este que se llama C Linux. Aquí tengo un conf. Vamos a ver qué hay dentro del conf con cat para imprimir en pantalla el contenido de un archivo. Y sí, es este el archivo que busco. Entonces, para editar este archivo también voy a presionar v slash etc/linux.com. Presiono Enter. ¿Qué parte voy a editar? Esta parte. Voy a poner aquí, presiono la A para poder escribir texto y luego presiono Shift y el número 3 para comentar esa línea. Voy a ir abajo, voy a dar un Enter. Aquí voy a escribir de nuevo C Linux igual disabled o disable. Entonces aquí estoy desactivando una política o las políticas de seguridad de C Linux. CentOS por defecto viene con unas configuraciones de seguridad. Las maneja un proceso que se llama C Linux, ¿sí? Entonces para no tener este problema con nuestro servidor, nosotros vamos a desactivar esa política de seguridad, que no es tan indispensable, pero que a veces puede dar problemas con la configuración de algunos servicios. Entonces, como no manejamos el Linux a profundidad y no nos vamos a detener en aprenderse Linux, nosotros simplemente lo deshabilitamos porque no lo vamos a utilizar o a necesitar de manera, por así decirlo, necesaria. ¿Sí? Entonces, simplemente lo vamos a deshabilitar. De nuevo, Shift, dos puntos, Q, WQ para editar el archivo, para guardar, porque ya he editado el archivo, perdón. Entonces ahí se va a guardar también la configuración del archivo. Con la tecla direccional hacia arriba yo puedo buscar comandos que he ingresado anteriormente. Y voy a buscar este comando, el comando cat, para imprimir el contenido del archivo que está en el directorio etc, en el directorio C Linux y que se llama config. Entonces veo que me aparece C Linux Disable, quiere decir que se ha modificado correctamente. Y luego lo que yo debo de hacer es un reboot. Reboot significa reiniciar, ¿sí? Ok, antes de hacer el reinicio, voy a hacer algo de una vez también y es modificar el archivo hostname.
Me va a aparecer localhost punto local domain. Aquí voy a poner como usuario mi nombre. Si ustedes van a poner el nombre de su grupo. Y como dominio voy a poner temec 2b. No me dejo poner el 2. A ver, ahí, 2b. Voy a presionar Escape. De nuevo. Después de presionar Escape, dos puntos, WQ para guardar y salir. Ahora, si yo presiono cat, etc, hostname, me va a devolver lo que yo he ingresado. Ese va a ser mi nuevo nombre del equipo. Voy a imprimir lo que está también en cat, etc, host. Ya, aquí también debo de hacer los cambios. Entonces voy a modificar lo que está en etc slash host. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar todo esto. Y aquí voy a colocar Jonathan punto mec b, a ver, 2b, espacio, 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 y escribo simplemente Jonathan, que va a ser el nombre de mi equipo. Lo que está aquí en la parte de abajo, simplemente lo puedo borrar. Me quedo solo con eso. De momento lo voy a dejar ahí. Voy a dar skate, dos puntos, WQ, enter. Limpio la pantalla con clear y ahora voy a imprimir, o voy a utilizar, perdón, el comando ipadd. Y este comando me va a mostrar la dirección IP privada que tiene mi servidor, que es la que está acá. 192.168.0.101. Si yo quiero saber si tengo salida a internet, voy a presionar ping 8, ping 8.1.8.8, enter. Y si veo que tiene respuestas, quiere decir que sí tengo acceso a internet. ¿Bien? Con control C detengo la ejecución del comando. ¿Qué más puedo hacer? Voy a hacer un clear y voy a hacer una actualización del sistema. Pero primero voy a hacer un reboot. Con todos los cambios que he hecho, voy a hacer primero un reboot. Escribo reboot y presiono enter. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a reiniciar mi CentOS. Comando reboot es para reiniciar el CentOS. Reiniciar mi servidor. Entonces ahí se está reiniciando. Está cargando. Ven que va como un poquito más rápido. Los cambios que le he hecho. Ahí está. Root. Escribo root y la clave era tmec 1, 2, 3, 4, 5. Enter. ls. Bien. Eh, veamos cómo está el nombre. Hostname. El nombre del equipo. Cat. Aquí hay un error. etc. etc. Hostname. Ahí está el hostname. Está correcto.
escribo hostname, me devuelve lo mismo. Bien, eh, vamos a ver el IP, IP a doble D. Ahí está el IP, tengo internet. Lo que debo de hacer es, como último paso, actualizar mis CentOS. Y para eso utilizo primero yum update. Ok, todos esos paquetes que me aparecen son paquetes de actualización del sistema operativo. Y esta es la última parte que ustedes van a realizar, simplemente enviar a actualizar su sistema operativo. Aquí en el mensaje donde me dice YDN, simplemente voy a presionar Yes. Y este proceso también se puede tardar varios minutos. Entonces, eh, para no alargar más el video, ustedes lo que van a hacer es enviar, actualizar, así como yo envié a actualizar mis CentOS. Y ya una vez que finalice la actualización del CentOS, ustedes van a detener ahí todo. A ver, dice, ¿estás de acuerdo en obteniendo clave? ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a decirle que sí, estoy de acuerdo. Sí, son paquetes que se están actualizando. Esto siempre se debe de realizar. Miren que aquí ya me está enviando un montón de paquetes adicionales. Recién va por el 26 de 229. Son bastantes actualizaciones. Pero siempre es importante hacer este proceso de actualización antes de instalar cualquier servicio en un servidor. Siempre que tomen un servidor así, limpiecito, con el sistema operativo recién instalado, se recomienda de que lo envíen siempre primero a actualizar. Sí, igual esto se puede tardar mucho más. Yo voy a detener aquí la grabación y ya una vez que finalice el, el proceso de instalación, ustedes van a apagar su servidor. Puede ser mediante comando, utilizando el comando power off. Así como reboot me permite reiniciar, power off me va a permitir apagar el servidor, apagar el CentOS. Eso sería todo.